Estamos con Federico González, que nos acompaña acá, que es analista político, psicólogo y candidato a presidente. Precandidato. Precandidato, sí. Precandidato. Sí, está bien. ¿Cómo Está andas, bien. Federico? Muy bien, gracias por invitarme. No, por favor. Dos temas. Uno, para continuar con el tema de Venezuela, dame una opinión por arriba. ¿Qué te parece? A mí ¿El mundo cambió? Mira, dos hipótesis, cambió o se sacó la máscara. Sí. Yo creo que en el mundo lo que hay es una abdicación del humanismo. El humanismo, hoy en Venezuela el humanismo lo puede... Abdicación del humanismo. Abdicación del humanismo. El rendimiento del humanismo. Sí, es como que el humanismo no importa, no ha perdido la importancia que tenía. Entonces, cuando uno vio, quizás mal, porque compró las películas de Hollywood donde los norteamericanos eran los buenos y te salvaban, me parece que la política internacional de Estados Unidos de alguna manera era convergente con eso. Ahora es como que no le importa. Sí. Entonces, si lo que hizo Trump es en parte en nombre de la democracia, en nombre del humanismo, no se explica que pase esto. No se Es explica absurdo. esto porque si se supone que el control lo tiene Estados Unidos, tenían que haber liberado a los presos. Obviamente. Pero él se dio el control, dice, no, que eso se encargue el general Gutiérrez. Ahora, permitime... Rodríguez. Rodríguez no lo suelta. Permitime este contrafáctico. Sí. John Kennedy hubiese actuado como Trump respecto de hacerse el distraído, o alguien que no fue una figura muy importante como presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Un Jimmy Carter y un John Kennedy estarían haciendo presión, estarían del lado De los derechos humanos. de los derechos humanos. Pero, perdóname, a John Kennedy lo mataron, me parece, por ser tibio, ¿no? Con el conflicto con Cuba. Bueno, Es una mira, conclusión tuya, McLean. yo No creo... es precisamente eso, pues lo mataron por otras cosas, no por ser Cuba. Pero también se decía. No, Pero eso no le tiene que quita, yo lo puse como figura. Podemos poner a otro, podemos poner, ¿qué haría un Mandela? ¿Qué haría un Abraham Lincoln? Esto es mucho más loca Bueno, como hipótesis, pero ¿qué querés ninguno hacer? haría... ¿Pero qué querés hacer con un dictador como Maduro? La forma en que lo sacaron, No, pero- nadie la puede aprobar. Pero que está bien echado para atrás en el culo, está bien. Eso está pero absolutamente de después acuerdo. discutimos el resto. Entonces creo que es el yin y el yang. Esa parte de Trump, Sí. para mí, merece, hasta yo te diría, una felicitación. Por eso te Ahora, digo. después, lo que hizo después, que eso en última instancia tiene que ver con... Pero ¿cuál es la causa final? Porque para juzgar algo, hasta diría en términos éticos, hay que ver cuál era el propósito final. Yo te haría... El petróleo era Y el bueno, te propósito. parafrasearía la famosa frase de Atahualpa Yupanqui: Las las vaquitas penas son- son de nosotros, las vaquitas son ajenas. El petróleo es de nosotros, Trump. Los quilombos de Venezuela, que se arregle Venezuela. Entonces, viste, nadie da puntada sin hilo, y ahí yo le aplicaría el principio de revelación de Milei. El principio de revelación es, bueno, ¿cuál fue el móvil? El petróleo y la situación geopolítica con China, que el petróleo para nosotros no queremos que sea para China, mata dos pájaros un tiro. Ahora, lo que pasa con ese centro de detención, que es una vergüenza internacional, y bueno, no parece que le importara demasiado ni a Trump, ni al Departamento de Pero Estado, no ni a hay que Marco Rubio. aplaudirlo porque no resolvió No, nada. pero es que yo o sea, te sin el aplaudo- chavismo, bueno. sin Maduro, no hay elecciones, no hay por libertad eso, de pero prensa, está hay bien, presos políticos. yo estoy de acuerdo. Sí, siga. Pero está bien, sí, las historias se miden por los finales. Entonces, en ese sentido te daría la razón. Yo simplemente le respondí a Chiche cuando dijo, ¿tuvo bien en sacarlo a Maduro de dijiste una Impecable. patada? Bueno, Patada de sí, culo. me parece que estuvo bien. Y además me parece que hay veces que algo hay que hacer para que algo se destrabe. Ahora, la situación de Venezuela es distinta. Ahora, que el acto que realmente hubiese sido un acto de grandeza de un estadista político es que, bueno, la hubiese seguido con el ala del humanismo. Y eso le hubiese dado una resignificación a haber sacado a Maduro distinta de la que tuvo, porque al final lo sacó Lo porque... que pasa es que hay un tema jurídico. Venezuela tiene un presidente electo.
Sí, sí, el presidente electo, que parece que- legítimo, porque ganó las elecciones, está comprobado, y Maduro es producto de un fraude. Obviamente. A ver, a lo mejor tenía que haber puesto en funciones, aunque sea provisoriamente, el gobierno elegido por los venezolanos. Pero yo creo que eso era lo lógico, lo esperable, y además la Corte Pero Suprema... no está en el menú mental de Bueno, pero ahora No, se, Trump, no claro, está en el menú mental porque de Trump. Trump se tiene junta otra. Trump con Corina, así que capaz que sale Si algo. vas a hablar encima de lo que hablo yo, pónganse de acuerdo, yo, porque yo no entendí qué quería decir. Dale, vale. Te decía que ahora va a haber una reunión y Deja que terminar, en la no, reunión capaz que se desprende un apoyo para ella. Bueno, tú puede pasar, no sé, no creo. Ya Trump la sepultó, dijo que no le da no le da el pinene. Además ella tiene el premio Nobel, le da bronca, qué sé yo. Y además, permitime, hay una paradoja, porque la Corte Suprema dijo que Maduro no es un presidente legítimo porque hizo fraude. Hizo facto, entonces hay alguien que ganó las elecciones. Bueno, y a ese Trump No diciendo, ningunea. Eso le importa un pito, Trump. Y que Trump es un sociópata. Sí. Describo los hechos, nada más. A veces hay que ser A ver, para tomar decisiones importantes, a veces hay que tener un valor que no cualquiera lo tiene. Ahora, de ahí a ser un sociópata, bueno, las cosas Pero no es la son... primera vez que Estados Unidos mete en cana a un presidente extranjero. Sí. Yo con Noriega, pues yo te digo, no le tiembla la mano. No, bueno, por eso yo creo que... fíjate, en el reparto de los dones, el coraje es una virtud. Ahora, Obvio. depende para que uno lo aplique. A veces uno es temerario y a veces uno es injusta o el coraje es al servicio de la deshumanización. Hitler también tenía coraje. Hay que tener coraje para querer dominar toda Europa. Bueno, pero eso no ese coraje en el contexto del personaje político no es nada al lado de todas las sombras de un personaje siniestro en la historia de la humanidad. No digo que Trump sea Hitler, Pues aclaremos. aclarado el punto. Hacemos un punto de aparte. Tengo un programa un poco complicado, bueno, no tenemos grafos, no sé. ¿Me puedes hablar del tema Macri? ¿Qué lectura hace vos? Vos sos un analista político. De su separación. ¿Y qué va a ser la candidatura al presidente de Boca? Sí, bueno, no sé, por las dudas. Mirá, y yo te escuchaba a vos lo que decías. Yo creo que es un hecho de la vida personal como el de cualquiera, pero siendo Macri es un hecho político. Y bueno, y da para... Los personajes públicos no tienen vida personal. No, por supuesto, no la tienen y además, bueno, los medios no pueden perderse, analizar hasta el hartazgo esa noticia con todas, digamos, sus derivaciones, con todas las especulaciones. Ahora, más allá de eso, esto es mi opinión, para mí Macri desde el punto de vista de un político gravitante en Argentina no tiene gravitación, la perdió hace tiempo, creo que es un ejemplo de liderazgo fallido, porque un líder... Bueno, fue presidente, pará. No, por supuesto, siempre... Tampoco pero yo fue creo... presidente. El liderazgo fallido respecto de su causa final. Bueno, cuando él... Sí, fue un presidente, eso no hay que negarlo, fue presidente de Boca, hizo una carrera, tuvo un propósito y lo cumplió, eso es elogiable. Ahora, de ahí... Metió una cuña entre los dos pensamientos que se alternan en el poder en Argentina. Inventó un partido y lo hizo presidente. Por supuesto, mira, pero no me quiero referir solo a Hizo Macri. una gran gestión en Boca. La mayoría de las personas tienen su aspecto glorioso y su aspecto de sombra, sus éxitos y sus fracasos. Ahora, yo insisto, las historias se miden por los finales. Y el final de la historia de Macri no es bueno. No lo hemos visto todo. Bueno, obviamente estoy diciendo el final parcial. Todo sigue, la vida sigue. Sí. Pero hasta acá fue un presidente que no logró los cometidos que se propuso como presidente y además amagó con que venía un segundo tiempo y ahí arrugó, entregó no se el escucha lo que dicen, chicos, no entiendo, no pueden entender ustedes, ¿no? Escriban, si quieren escribir algo, yo no lo escucho acá, dale.
Sí, digo que ahí arrugó, se comió a su propia creación, creo que él mismo boicoteó a su partido. Se llama Pero- autofagia. Sí, autofagia, una palabra más clara no podría haber. Y creo que él hizo prevalecer sus preferencias personales, que yo creo que es chiquitaje para un político. No le gustaba Larreta, entonces la usó a Patricia Bullrich para que no sea Larreta, pero Patricia Bullrich tampoco le gustaba porque, viste, ese es el síndrome del vecino que triunfa. Viste, vos podés soportar muchas cosas, pero si el vecino, ese que iba en bicicleta, ahora tiene el auto último modelo, yo no lo puedo resistir, me tengo que mudar. Entonces ahí coqueteó con Milei y aparte lo subestimó y le salió mal, lo que te dije la otra vez. Bueno, Milei es el león, él es el gato, y yo creo que esa metáfora viene como anillo al dedo para explicar lo que pasó. Al final, Milei terminó jugando con el que se supone que era el gran poderoso de Argentina. ¿Y vos decís que va a tener afectación en la carrera? Sí. ¿De Mauricio o no? ¿En lo de su separación? Sí. No, yo creo que... Mira, hay momentos en que cuando uno entró en la curva del declive de lo que podrían ser sus máximas potencialidades, ya es medio irreversible. Yo creo que no sé qué tendría que ocurrir para que Mauricio Macri vuelva a ser gravitante en la política nacional. Es raro, tendría que fracasar Milei, pero igual... O sea, vos decís que la separación está más para caras que para noticias. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que sí. Y que Macri es un jubilado. Sí, que puede tener alguna participación simbólica, que quizás le interesa más ser el presidente de la FIFA que tener gravitación en Argentina. Como decía Jorge Asís, Macri es una celebrity y lo va a seguir siendo. Entonces yo creo que esto tiene que ver con su ser celebrity, pero no con su ser líder político de Argentina. ¿Vos crees que no sirve? Pero puede tener vida, güey. Mira que en Argentina nadie muere del todo. No, eso ahí sí. Yo no lo daría por muerto. Como lo de la frase famosa del Almafuerte, todos los incurables Todos tienen cura. 5 segundos antes de la muerte. Sí, bueno. Ahora Milei va a necesitar gente que levante la mano para la reforma laboral en el Congreso. Y los Y aliados- bueno, y alguno por conveniencia va a levantar la mano, pero bueno, eso es pan para hoy, hombre, para mañana. A mí me parece, inclusive, ahora vamos a Milei. Yo creo que Milei la tiene muy complicada. Para mí Milei sigue usufructuando un veranito que se está estirando más de lo que yo pensaba. Hasta marzo, dice. Bueno, sí, yo creo que en marzo se le va a poner complicado. En marzo, dicen que hasta marzo. Y hay una variable crucial, el poder adquisitivo de la gente no solo que no se recuperó, sino que sigue perdiendo. Sí. 2,5%, y ahora dicen que puede ser 2,6, 2,7, es una barbaridad cuando no te aumentan el salario o cuando te lo aumentan en una proporción mucho menor. Paritarias saben a un 1% Ahora, mensual. Y bueno, eso... Federico, la oposición está esperando que a Milei le explote la economía hace 2 años y eso no pasa. Entonces, en vez de sentarse a esperar, hagan algo, lideren Exacto, algo. Digo, exacto, porque... un aplauso. ¿Vos me lo decís por mí o por...? No lo digo por vos, con todo Para eso respeto. estoy yo. Hablo del peronismo ahora. Bueno, Ahora hablo del peronismo. pero te voy a juntar ambas cosas. Dale. Yo por lo menos digo algo, sí, yo quiero ser y yo quiero hacer. Ahora la oposición se la pasa Está escondida, están de en la vacaciones nada. ahora. Es la política de la oposición es la expresión de la nada, del vamos viendo. Yo digo, hay dos clases de políticos, los que hacen y los que van viendo. El problema es que en los tiempos de la política líquida, la mayoría es que van viendo. Y mientras van viendo, se consume el tiempo. Y bueno, y la Argentina no resuelve sus problemas porque creo que este gobierno no lo resuelve y no parece alumbrarse una oposición de lo que decimos oficialmente, la oposición, que pueda ser una esperanza de algún tipo de cambio o transformación. Ahora lo digo en serio, el único que hay que dice que lo va a hacer soy yo, pero eso ya es una verdad fáctica a esta altura de... ¿Vas a hacer la- qué? ¿Qué voy a hacer? Que soy candidato a presidente, que tengo un ideario,
que estoy escribiendo el libro con las 100 propuestas, que estoy hablando de un concepto 100 propuestas. 100 propuestas. Y además, a mí me preguntan, bueno, ¿pero qué sos? Estás con Milei, sos derecho. Desarrollismo inteligente siglo XXI. A mí me parece que acá hay un movimiento que fue injustamente olvidado, que fue una etapa muy importante del país. Frondizi, Frigerio, el concepto de desarrollismo quedó en la nada, hubo errores. Pero Yo hay creo... unos desarrollistas ahí en el Congreso que se Y dicen bueno, pero desarrollistas. hay alguno que es un impresentable. Bueno, ¿vos por quién lo decís? No te lo voy a nombrar Ah. porque no me gusta hacer polémica, pero bueno, me parece que... Sago es ahí sí que sí, viste esa... Oscar Sago es Bueno, vos lo dijiste vos. Yo digo... ¿Vos decís que es un impresentable? ¿Quién es? ¿Quién es? Mira, yo por lo Es menos desarrollista, Sago. lo que te ¿Quién? digo es... Oscar Sago. ¿Eh? Oscar Sago. Es del MIT. Yo lo único que digo es, si Frondizi resucitara, diría, pero ¿qué hicieron con el concepto de desarrollismo que desarrollamos, valga la redundancia, Frigerio y Frondizi? De las 100 Y- propuestas, la más importante, aparte de la del emprendedor que la otra vez nos dijiste, de las que estás haciendo. ¿Qué? No te entendí lo que es. La Que acá revolución... Federico está haciendo 100 propuestas, como que es candidato para pero no, presidente. la de las 100 No, propuestas. pero la mejor. La revolución educativa. Bueno, eso. Hay que hacer una revolución educativa, pero hay que hacerla. La más No, importante. y sí, la más importante porque es el eje de todo. Porque es una revolución educativa para el desarrollo. Es pensar que el desarrollo los 100.000 empresarios o 200.000 que necesitamos, ¿dónde están? ¿Los vamos a importar? No, los vamos a descubrir, los vamos a estimular, los vamos a ayudar desde la educación. Esa es mi... Perdón, pero hay empresarios, hay pymes. Obvio, hay, pero mirá, pero se hacen en la vida, no es que se hacen porque estratégicamente el país está preparado para estimular que sean. Y yo creo que la educación tiene que reorientarse a la producción, al trabajo y a la Otro día empresa. seguí las 100 propuestas. Acordate que en Cabildo 2114 podés vender oro, alhajas, relojes antiguos, relojes de marca, con total confianza. Cabildo 2114, Cabildo y juramento. Volvemos mañana, chao.